Buenos días, chicos. Durante toda la semana hemos estado viendo el sistema circulatorio, uno de los sistemas más importantes de nuestro cuerpo. Hemos observado cuáles son las diferentes partes en las que se puede dividir el sistema. Hemos estudiado la sangre, todos sus componentes, los diferentes tipos de sangre que se pueden encontrar, cuáles son compatibles con cuál y cuáles no son compatibles con cuál. Y a continuación, hoy nos toca estudiar el órgano más importante de este sistema y uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, que es el corazón. Para comenzar, vamos a explicar un poquito dónde está situado el corazón. El corazón está situado en la caja torácica. Se dice que se encuentra entre la segunda y la quinta costilla. La caja torácica tiene un hueco llamado mediastino. El mediastino se sitúa entre los dos pulmones y por lo tanto el corazón se sitúa entre los dos pulmones y está protegido mediante dos estructuras óseas bastante fuertes. Una de ellas, por la parte delantera, es el esternón y por la parte trasera es la columna vertebral. El corazón aproximadamente es del tamaño de nuestro puño y pesa alrededor de 400 gramos. Lógicamente, dependiendo si es un niño o es un adulto, el peso variará. La forma del corazón tiene una forma peculiar. Se dice que tiene forma de ápice, es decir, tiene una parte más puntiaguda y una parte más redondeada. La parte puntiaguda se dirige hacia la cadera izquierda. Está un poquito ligeramente ladeado y la parte más ancha está dirigida a el hombro derecho. De esta parte es de donde emergen los vasos sanguíneos más importantes del corazón. Se dice que el corazón es la bomba del cuerpo. Lo que hace el corazón, su función principal es mover la sangre, bombear la sangre por todo el cuerpo. Luego explicaremos de dónde a dónde bombea y cuáles son sus características principales. Inicialmente hay que destacar que el corazón está cubierto por una pequeña membrana, una fina membrana que es doble, llamada pericardio. Esta doble membrana está formada por tejido conjuntivo y lo que hace es proteger al corazón de las estructuras circundantes. Lo que hace es las une para que el corazón esté protegido en caso de tener un golpe. El pericardio, como vemos aquí, es una pequeña membranita parecida a la de la pleura, como vimos cuando estudiamos el sistema respiratorio. El pericardio está formado se puede decir que tiene como dos capas. Por un lado, la capa externa, que se denomina pericardio fibroso, y la parte interna, que se denomina pericardio seroso. El pericardio seroso también podemos observar podemos nombrar dos capas diferentes o dos zonas diferentes. Por un lado, la que está debajo del pericardio fibroso se denomina parietal y la que está más pegado a la víscera se denomina pericardio seroso visceral. Entre el pericardio parietal y el visceral hay un líquido seroso. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya una lubricación entre ambas capas. El corazón está en continuo movimiento y si no hubiera un lubricante, un líquido, en este caso el líquido seroso, pues se podrían producir daños. En cambio, de esta manera se lubrica, no roza y no existe ningún tipo de problema. Como hemos comentado, aquí en esta pequeña figura se pueden observar las diferentes capas de las que está formada el pericardio. Se puede observar el pericardio fibroso, el pericardio parietal, el líquido seroso, que es la parte azul, y el pericardio visceral. Además, se puede observar que el pericardio visceral, como su nombre indica, está ya pegado a la víscera, es decir, está pegado al corazón, al músculo del corazón. Y el músculo del corazón, el músculo cardíaco, se denomina miocardio, que lo vamos a ver a continuación. Aquí podemos ver las diferentes capas del corazón. Como hemos comentado,
la parte seroso-visceral será la capa externa del corazón, que está formado por tejido conjuntivo y que sirve de soporte para el corazón. De soporte. La parte más importante es el músculo del corazón, que se denomina miocardio, que está compuesto por fibras musculares, dado que es un músculo, y están conectadas entre sí. Y es el principal responsable de la contracción y del corazón, del movimiento del corazón. Por último, se puede observar el endocardio, que es la parte interna del corazón. Está formada por endotelio y únicamente por una única capa de células que rodea esta parte. Como sabemos, el corazón está hueco por dentro. Tenemos 4 cámaras y es un músculo, pero que por la parte interior está hueca. Entonces, el endocardio está en contacto con la parte hueca o con las cámaras del corazón. Aquí se puede observar cómo el corazón está dividido en 4 cavidades. Por un lado 2 aurículas y por otro lado 2 ventrículos. Las aurículas están en la parte superior y los ventrículos en la parte inferior. Las cámaras superiores su papel principal es el de recibir sangre. Es decir, la sangre entra por las venas. Por ejemplo, en la aurícula derecha entrará por venas que se denominan cava, vena cava. Hay una vena cava superior y una vena cava inferior. Y las cámaras inferiores o los ventrículos se encargan de recibir la sangre y de impulsarla hacia el exterior mediante las arterias. ¿Vale? A continuación se pueden ver 2 surcos. Por un lado, un surco longitudinal y otro transversal. El surco longitudinal lo que hace es separar los ventrículos y el transversal separa las aurículas de los ventrículos. Y este surco se denomina septum. ¿Vale? Entonces, como hemos comentado antes, la bomba principal de nuestro cuerpo es el corazón. Bombea la sangre a todos los puntos desde el corazón a todos los puntos de nuestro cuerpo. Y tiene una característica muy importante, que actúa como una bomba doble. Es decir, por un lado la parte izquierda y por otro lado la parte derecha. La parte derecha, el lado derecho, la aurícula derecha, como he dicho antes, se encarga de recibir la sangre por las venas. Pasa la sangre al ventrículo derecho y el ventrículo derecho lo que hace es expulsar de nuevo la sangre por las arterias pulmonares. Esta arteria pulmonar está encargada de llevar la sangre a los 2 pulmones. Está coloreada en color rosa y ahí se puede observar que una arteria que la arteria se separa y una va a la parte derecha y otra a la parte izquierda. Por otro lado, el lado izquierdo del corazón está compuesto también por una aurícula izquierda que recibe la sangre mediante venas pulmonares. Ahí se pueden observar las venas pulmonares. Recibe la sangre por 2 venas pulmonares derechas, por 2 izquierdas y también por las coronarias, que luego expondré un poquito qué es lo que son. Entonces, la aurícula izquierda recibe la sangre, la envía al ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo se encarga de impulsarla mediante la aorta, que como se puede observar en color amarillo, tiene 3 salidas. 3 salidas, ¿por qué? Porque esta sangre va a ser repartida al circuito sistémico, es decir, al resto del cuerpo. Aquí vemos las características principales de la aurícula derecha. ¿Cuál es la característica principal? Que la entrada de la sangre es por la vena cava inferior superior y por el seno coronario. ¿Y qué válvula debe de abrirse para que la sangre pase de la aurícula derecha al ventrículo derecho? Pues se abre la válvula tricúspide. A continuación, cuando la sangre está en el ventrículo derecho, lo que hace es se cierra la válvula tricúspide y se abre la válvula pulmonar. ¿Para qué? Para que el impulso de sangre sea del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, La arteria pulmonar que mandará o enviará la sangre a los 2 pulmones. Por otro lado se encuentra la parte izquierda del corazón. La parte izquierda lo mismo. Recibirá la sangre de 4 venas pulmonares. Por un lado, 2 venas pulmonares derechas y 2 izquierdas.
pasará la sangre a la aurícula, se abrirá la válvula mitral o válvula bicúspide, que tiene 2 cúspides, y pasará la sangre al ventrículo izquierdo. Cuando el ventrículo izquierdo haya recibido toda la sangre, la válvula mitral o bicúspide se cerrará, se abrirá la válvula aórtica y toda la sangre será impulsada por la válvula aórtica hacia la aorta para ser enviada al resto del cuerpo. Aquí se pueden observar cómo la anchura de las paredes cardíacas es diferente dependiendo de si es el ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo. Lógicamente, el ventrículo izquierdo debe tener paredes mucho más anchas que el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque va a haber una cantidad de sangre mayor, ya que al pasar por la aorta, como hemos observado, la aorta tiene 3 salidas y la sangre se va a repartir por todo el cuerpo, a todos los sistemas del cuerpo, a los órganos. Y en cambio, la parte derecha, únicamente la sangre va a pasar por la arteria pulmonar y va a ir a los pulmones para que esa sangre sea oxigenada. Lo que habrá es un intercambio de CO2 para convertir la sangre rica en oxígeno. Aquí podemos observar simplemente en esta transparencia se puede observar cómo la sangre que sale de la aorta va a ir por mediante la circulación sistema, va a ir al resto del cuerpo, y es una sangre que está oxigenada. En cambio, la sangre que pasa por la circulación, que va al pulmón, que va a la circulación pulmonar, es más rica en CO2 y lo que se intenta o lo que se va a hacer es que llegue al pulmón para que haya un intercambio de CO2 por O2, y entonces sea más rico, esté más oxigenada, sea más rica en oxígeno. Es muy importante saber que la sangre que entra en las ventrículas y en las aurículas, como hemos visto, es una sangre que no alimenta al corazón. Lo que alimenta al corazón son las coronarias. Vamos a explicar qué son las coronarias. Vale, las coronarias son 2 arterias que están alrededor del corazón, como se puede observar aquí en este dibujo, y que lo que hacen es oxigenar y nutrir al músculo del corazón de oxígeno. Si no, no podría trabajar el corazón. El músculo del corazón, que es el miocardio. Entonces, estas arterias nacen en la base de la aorta ascendente y rodean, como he dicho, el corazón por la zona de unión de las aurículas y de los ventrículos. Todas estas coronarias tienen unos pequeños vasos sanguíneos que lo que van a hacer es rodear el corazón y ayudarle a que la sangre más oxigenada nutra a ese corazón. Bien, las arterias coronarias lo que hacen es comprimirse cuando se contraen los ventrículos y relajarse cuando se relaja el resto del corazón. El miocardio se vacía mediante varias venas cardíacas que desembocan en un vaso ancho situado en la parte posterior del corazón, que se denomina seno coronario, y que se vierte a la aurícula derecha. Como hemos comentado anteriormente, tenemos 4 válvulas en el corazón, que para que el corazón funcione, estas válvulas deben funcionar correctamente. Por un lado, podemos ver la válvula tricúspide, que lo tenemos dibujada, que tiene 3 cúspides, tiene 3 valvas. Lo que va a hacer es abrirse, esas 3 valvas se van a abrir. Cuando se abren, lo que hacen es pegarse a la pared del ventrículo para que pase toda la sangre. Al contraerse la aurícula, pasa toda la sangre al ventrículo derecho, y una vez que se ha pasado, se despegan de la pared del ventrículo y se vuelven a cerrar. Bien, cuando se contrae el ventrículo derecho, lo que sucederá es que la válvula pulmonar, que tiene 2 valvas, se abrirá. Esas valvas irán hacia las paredes de la arteria pulmonar y sucederá lo mismo. La sangre fluirá y se impulsará por la arteria pulmonar. Aquí vemos cómo están las válvulas abiertas y cómo se ven las válvulas cerradas. Se puede observar perfectamente las 2 cúspides y cómo están abiertas y cómo están cerradas. Bien. Por otro lado, se pueden observar las válvulas semilunares,
que las válvulas semilunares son las denominadas la válvula aórtica y la válvula pulmonar. En este caso es lo mismo, aquí se puede observar lo mismo. Cuando se abren, se pegan sobre las paredes del ventrículo, se abre, pasa toda la sangre y se vuelven a cerrar. Y en ese mismo momento, la válvula aórtica se abre, se pega contra las paredes de la aorta, fluye toda la sangre y luego una vez que haya fluido toda la sangre se cierra. ¿Por qué? Porque la sangre únicamente puede ir en una única dirección. Bien. Hemos explicado los movimientos cardíacos, pero no hemos comentado que el movimiento de contracción se llama sístole y el movimiento de relajación se llama diástole. Bien, en el primer dibujo, enumerado como 1, se puede ver la primera fase del latido cardíaco, del ritmo cardíaco, que es, entra la sangre por las venas, pasa a las aurículas que es como si recibieran agua, se llena como si se llenara un globo de agua, reciben toda la sangre, están relajadas. A continuación comienza a contraerse, es decir, un movimiento de sístole, lo que hace es, se ve en el segundo dibujo, es como la sangre pasa de la aurícula al ventrículo. A continuación sucede lo mismo, una sístole ventricular, y lo que sucede es que la sangre sube por la arteria pulmonar, por ejemplo en el caso del ventrículo derecho. En el caso del ventrículo izquierdo sucede exactamente lo mismo. Entonces el ciclo cardíaco será diástole, sístole auricular, sístole ventricular, diástole. Estamos en todo momento siguiendo este ciclo. Y bueno, por último, comentar que con un estetoscopio es posible escuchar los ritmos cardíacos. Un médico puede observar o puede diferenciar entre un ciclo y otro. Y se denominan loop-doop. Por un lado, loop será la apertura de las válvulas de la aurícula al ventrículo, y por otro lado, el doop es el sonido que se escucha del ventrículo a las arterias pulmonares o a la aorta. ¿Vale? Entonces, el movimiento cardíaco lo que será es loop, doop, loop, doop, loop, doop. ¿Bien? Muy bien. Y por último, bueno, pues comentar que el ciclo cardíaco, que mueve entre 4 y 6 litros de sangre por minuto en reposo, pero puede llegar a 20 o 30 litros por minuto cuando el cuerpo está en movimiento. Bien, hemos acabado la presentación, pero es bueno decir que además de haber realizado la práctica en el laboratorio, donde diseccionamos un corazón y vimos las diferentes válvulas, abrimos, observamos cómo estaba hueco por dentro, pudimos observar y separar el pericardio. Bueno, creo que con esta presentación y en la práctica del laboratorio, el estudio del corazón ha sido profundo, y espero que haya quedado claro cómo funciona. Si hay alguna duda, por favor, decirme, preguntarme. Yo estaré encantada de responderos y de solucionaros cualquier duda. Esta presentación os la he colgado en la página del instituto. Es decir, os podéis bajar la presentación para tenerla y poder estudiar. Si tenéis alguna duda, como lo he dicho antes, por favor, contactar conmigo. Por último, es importante también destacar la práctica que hicimos cuando nos medimos el pulso cardíaco. Nos medimos el pulso cardíaco en reposo. A continuación, hicimos un pequeño ejercicio físico, bajamos las escaleras del instituto, volvimos a subir y nos medimos de nuevo las pulsaciones después de haber realizado un ejercicio físico, y vimos cómo las pulsaciones habían variado, habían aumentado considerablemente. ¿Vale? Entonces eso es otra de las prácticas que hemos realizado en la clase y que nos dan otra idea de cómo funciona nuestro sistema circulatorio. Bueno, pues con todo esto hemos finalizado este tema.
¿eh?